Psicoamigos del mundo mundial, ¿cómo están? Yo estoy feliz, muy feliz de estar nuevamente aquí en este espacio de psicotertulias con tu psicoasesor. Muy honrada de poder estar nuevamente con ustedes después de un largo tiempo de ausencia, pero estoy muy feliz de estar acá en este espacio construido para ti, por ti y junto a ti, donde hablamos de diferentes temas asociados e importantes para la salud mental y la psicoeducación. Quiero validar que me escuchan, bienvenida o bienvenido a la persona que se está ahí conectando. Gracias por estar por acá, de verdad que estamos muy contentos de volver acá a este espacio de psicotertulias con tu psicoasesor, con esta persona quien está a tu servicio, tu psicoasesor, un alma a tu servicio. Y hoy me va a estar acompañando una persona que además de admirar mucho, pues aprecio infinitamente. Ella logró trabajar conmigo y yo junto a ella en una escuela maravillosa aquí en Caracas durante muchísimos años, y eso nos permitió entrelazar profesionalmente muchos aspectos, y hoy por hoy pues tengo el honor, el gusto y el placer de tenerla como amiga, pero también como profesional experta en autismo. Ella es psicopedagoga María José Suárez, experta en autismo. Gracias, mi Yoba, ¿cómo estás? Dios te bendiga, mi princesa, gracias por estar por aquí. Quiero que me validen que me están escuchando. Quiero que me validen si se escucha bien, si estos audífonos me están acompañando bien, para que puedan también escuchar todo lo que vamos a estar conversando María José y yo el día de hoy. Conciencia del autismo en familia. Mucho se ha estado hablando sobre este tema, muchísimo se ha estado mencionando y se ha hecho conciencia. No obstante, siguen algunos paradigmas, siguen algunas creencias limitantes. Saludos a mis hermosas hermanas Chaustre, mis hermosísimas Morochas y Carmen. Gracias por estar aquí. Gracias por conectarse y estar conmigo en este espacio que lo que busca es psicoeducar y, por supuesto, abrir espacios de conciencia y de reflexión. Hoy voy a estar entonces con María José. Ella está conectada y se va a conectar desde Portugal, lugar donde reside desde hace algunos años. Y hoy vamos a estar conversando sobre este tema: autismo, conciencia del autismo en familia. ¿Sabes tú qué es el autismo? ¿Sabes cuáles son los indicadores para detectarlo, para identificarlo? ¿Sabes qué hacer? ¿Tienes algún familiar, algún conocido que esté diagnosticado con esta situación? Mucho nos va a estar contestando nuestra querida psicoinvitada del día de hoy. La voy a llamar para que se conecte con nosotros y empecemos de una vez a unirnos en esta conciencia de el autismo en familia. Tengo muchísimo rato que no estoy por aquí y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y dónde estaba esta muchacha? ¿Dónde estaba nuestra psicoasesor? Más pacientes a nivel presencial, he estado trabajando con equipos, así que bueno, por aquí estoy. Ahora sí, ya mi super psicoamiga se conectó y está con nosotros en esta maravillosa tarde en Caracas, Venezuela, pero noche maravillosa en Portugal. María José, qué gusto tenerte por acá, gracias por estar en este espacio. Siempre vas a ser invitada especial. Dime si me escuchas bien. Tengo unos audífonos que no sé si me están ayudando o no me ayudan. Sí, te escucha perfecto, perfectísimo. ¿Me Excelente, escuchas? excelente. Gracias por estar aquí. Les decías, yo te escucho. Mis psicoamigos, los que se están uniendo, gracias por estar por acá. Indíquennos si nos escuchan bien, porque la persona y la voz que importa es la de María José. Pero si no me escuchas, me avisas igual, porque a mí también me va a interesar mucho saber si nos estás escuchando. Primeramente, bueno, saludos a todos y a todas las personas que se están conectando en este espacio. Les decía, Mari, que tenía rato que no estaba y qué mejor apertura que estar contigo en este espacio, porque nos une una historia profesional y personal muy cercana, y hoy por hoy pues tenerte como amiga y además como profesional es para mí un honor y un orgullo. Así que bienvenida siempre a Psicotertulias con tu psicoasesor, y hoy para hablar un tema en el cual eres experta, donde nos vas a dar toda esta maravillosa información y donde hoy vamos a salir de este espacio con aún más conciencia y más en familia. Así es que, bueno, bienvenida, María José. Preséntate tú misma. ¿Quién es María José? Bueno, es una mujer, una mujer evidentemente
qué bueno que está aquí y tiene, como tú bien lo dijiste, es una mujer que está aquí y ha compartido muchísimos espacios contigo. La invitación para mí a tu espacio siempre va a ser una invitación súper especial porque, bueno, hay un vínculo muy bonito. Y bueno, a las personas que hoy en día se están conectando, es esta parte de conocer que María José simplemente es una mujer que guía y aporta lo mejor que puede ser en su vida, ayudar al prójimo. Y bueno, tengo una especialidad en autismo y en el TDAH. Y bueno, oriento a las personas en esa materia. Bueno, los niños con autismo para mí son una materia muy especial porque hay que trabajarlos, hay que estudiarlos y profundizarlos e inclusive nunca terminamos de estudiar. Actualmente estoy haciendo un experto también en autismo para poder profundizar más esto y para mí es importante este tema que vamos a tocar en el día de hoy, la conciencia del autismo en la familia y de qué manera el ente de la familia es tan importante como eje de acción para el mejoramiento. Porque ¿qué ocurre? Nosotros hablamos de la conciencia de la integración, pero tan consciente puede estar la familia para apoyar el proceso, que es súper importante. Gracias, María José, por estar aquí. Y bueno, bienvenidos a cada una de las personas que se están conectando. Mari, el tema es largo, tú lo bien lo mencionabas, es un tema del cual hemos hablado muchísimo y que se ha abierto una ventana a la psicoeducación. En este espacio, me gustaría que tú nos pudieses aclarar desde la partícula más mínima, definiendo qué es el autismo, a qué se conoce como autismo, cuáles son los indicadores del autismo, cómo se pueden detectar. Y como esas muchas preguntas, psicoamigos, si tienes alguna pregunta, estamos frente a una experta, haznosla saber, que si el espacio da, te va a responder, y si no, te invito cordialmente a que te conectes con ella al privado y puedas tener una asesoría particular, personal, para afrontar tu caso en particular. Les recuerdo además que este es un espacio que no sustituye la terapia ni el asesoramiento individualizado. Aquí estamos hablando de términos generales donde podemos vernos identificados o podemos hacer wow, clic y podemos decir esto me da sentido, lo quiero profundizar. Pero este espacio lo que permite es una abreboca. Para poder abordar el tema en su complejidad, te invito a que puedas asistir a los diferentes especialistas como María José en el área para que puedas tener toda la información necesaria para tu caso en particular. Así que, María José, ¿a qué conocemos como autismo, por favor? Bueno, fíjate que el autismo, lo que se llama el TEA, es un trastorno de una condición del neurodesarrollo, es parte de los trastornos del neurodesarrollo, que tiene la capacidad de abarcar dos áreas de déficit, que es el área de la integración social, el área del lenguaje. Básicamente esas son las dos áreas. El trastorno del espectro autista es catalogado aquí como un espectro porque forma parte de una condición que a pesar de que sabemos cuáles son las dificultades, no hay un estudio a profundidad de cuáles son las causas. Existen múltiples cantidades de causas, pero como tal no hay un estándar. Para poder nosotros tener una visión del autismo, sí existen pruebas, cosa que no pasa en otros trastornos en neurodesarrollo, y podemos nosotros basarnos en el DSM-5 o en la prueba A2 o en aquellas pruebas que sean de comportamiento. Es importante tomar en consideración que para nosotros saber la condición del autismo no es simplemente que yo agendo una cita con una persona especialista y ese día es el diagnóstico. El diagnóstico requiere de varios días, requiere de varios especialistas y requiere de una concientización de que hay diferentes características que no están llevadas de la mano como deben ser, vamos a llamarlo en el estándar normal. ¿Qué ocurre con esto? Por lo general, cuando yo tengo el diagnóstico con varios especialistas, a mí siempre me toca decir el diagnóstico. Es algo como, parece que anecdótico, porque ¿qué ocurre? Yo digo, me toca a mí y es duro porque es un proceso en donde yo me pongo siempre en el puesto de los padres, porque eso es muy importante en el caso de nosotros como especialistas, ponernos a la par del padre o de la madre y darnos cuenta de que son una realidad que tal vez no estaban esperando, pero una realidad que llega. ¿Qué ocurre con esto? Antes de dar un diagnóstico, es importante nosotros dar unas pistas que induzcan de que hay algo que no está en el estándar de la normalidad. Porque, ¿qué ocurre? Cuando yo hago entrevistas para poder llegar al estándar de recoger datos, los padres evaden muchas situaciones de que no quieren manifestar la realidad.
¿Y qué ocurre? Hay diferentes características que empiezan desde que el niño es bebecito, muy pequeñito, que ya nos infiere el autismo, ¿ok? Hay algo importante que es determinar que nosotros podemos darnos cuenta de que el autismo puede empezarse a notar desde los 12 meses de nacimiento. ¿Por qué? Y de repente nosotros hablamos de, pero ¿por qué tan pequeño? Hay indicios, por ejemplo, experiencias que yo he tenido de niños que no tienen seguimiento visual de los móviles, son niños que no voltean y responden al sonido, son niños que hacen algunas alteraciones en su comportamiento o se irritan por algún sonido o no les gusta que los toquen. Entonces ya eso son algo que me va infiriendo. Pero sobre todo esta parte del contacto visual es muy llamativo, porque ¿qué ocurre? Aquí hay un fenómeno, los niños cuando son tan pequeñitos, ellos ven en blanco y negro, entonces los padres agarran y me dicen, no, pero es que ellos ven en blanco y negro, pero cuando hay una figura que se está moviendo y él no lo siga, hay algo que me hace un sonido. Hay algo importante que destacar, que en este aspecto nosotros tenemos que ser siempre, y bueno, tú como madre debes saberlo, ser observadores de todos los Sí. detalles de tu hijo, desde que está pequeñito, pequeñito, porque ¿qué ocurre? Esto pasaba. Yo voy a poner un ejemplo. Yo tuve un caso de una señora que adoptó un niño que tiene la condición de autismo, pero claro, en el caso de la adopción ella no sabía los procesos, pero ella sí notaba Claro. esos indicios de que no miraba, de que no contestaba, de que él evadía desde bebé. Y entonces allí viene el problema de esta situación. Ok. Fíjense, queridos psicoamigos del mundo mundial, ya María José como especialista nos está dando un abreboca, pero bien sustancioso, haciendo la definición y, por supuesto, dándonos argumentos sólidos que nos los dice la ciencia, el advenimiento y el desarrollo de la ciencia respecto al autismo. El autismo es uno de los trastornos o uno de los trastornos catalogados dentro del espectro autista. Existen diversos tipos de autismo. Y aquí es importante, Mari, que nos puedas decir qué tipos de autismo existen. Hay una pregunta aquí que Oleida Pisoyé nos está diciendo acá, que ahorita la voy a leer, pero me gustaría que tú nos dijeras, más que cuántos tipos es la diferencia o los indicadores que ya tú, como los mencionaste ahorita, el acompañamiento visual, el seguimiento visual, ¿cuál otro es distintivo? Es importante, psicoamigos, que ustedes comprendan como papás que debemos ser observadores. Nosotros como papás tenemos como esa particularidad de darnos cuenta cuando algo está funcionando distinto, que nos parece diferente y que no nos parece dentro de lo que se espera para la edad de nuestros hijos. Y ahí es donde ya una alerta se prendió y donde debemos ir entonces a hacer indagaciones más profesionales para descartar y que esto no nos hace ni malos ni buenos, sino que nos hace ese adulto irresponsable que quiere saber si algo está sucediendo y qué puede hacer a tiempo si algo está allí funcionando de manera distinta. Oleida Pisoye, antes que nos des la respuesta de lo que te estoy indicando, nos dice, mi niña fue diagnosticada en la primera consulta con el neurólogo. ¿Puede ser esto un error? En Fíjate la primera que consulta puede... en el caso el neurólogo, él puede ver algunos acondicionamientos a nivel de algún estudio que haya hecho, ya sea un TAC, sea un electroencefalograma, en donde él pueda ver alteraciones en el trazo. Más sin embargo, él tiene que disponer de un especialista o de una persona en el área de psicología, psiquiatría e inclusive como tal especialista que pueda determinar si el repertorio conductual indica A. ¿Por qué? Yo puedo tener una alteración o salir un electro anormal, por decir un criterio, y realmente no ser un autismo, ser otro trastorno del neurodesarrollo. Porque, por ejemplo, tenemos el síndrome de Tourette, que es muy parecido al autismo, más sin embargo, hay algo importante, que ellos tienen unos tics que no tienen el autismo. Entonces, es importante determinar estas diferencias. Ahora, en cuanto a lo que tú me habías preguntado, bueno, y en el caso de la señora, no realmente considero que puede ser un error. ¿Por qué? Porque él puede dar una presunción de algo que no está indicando bien, pero debe haber un equipo multidisciplinario que cerciore esto, porque el papel, por ejemplo, del psicólogo, el caso del psiquiatra, del neurólogo, todos tienen una especialidad y todos se engranan en qué, en dar una apreciación, porque pasar las pruebas del DSM-5 son sumamente importantes para determinar, ¿ok? Ahora, cuando me estabas hablando de cuáles eran las señales, cuáles son los indicadores, uno de ellos
es la falta de contacto visual. Y de hecho, a nivel de los padres, siempre se lo manifiesto, si nosotros no conseguimos el contacto visual, no entramos al muchacho en una realidad. Es decir, él siempre va a estar desenfocado. Otra de los nortes, y de hecho el objetivo más grande del autismo, es lo que se llama la integración social. La integración social, ¿por qué? Porque a ellos les cuesta adaptarse al medio social, les cuesta entrar al contexto de compartir, tienen unas fases de aislamiento en algunos casos, buscan siempre estar fuera del contexto de la parte social. Hay una parte importante, son los intereses restringidos. Cuando hablamos de los intereses restringidos, hablamos de que él quiere este tipo de película, le gusta este tipo de muñeco, y cuando hay una terapia, que yo trabajo con ellos con una terapia y veo que hay una fijación en un muñeco en particular que lo hace aislar más, yo cambio el muñeco a fin de romper estos intereses restrictivos, porque estos intereses restrictivos traen como consecuencia una característica muy determinante, que es la inflexibilidad cognitiva. Es decir, yo quiero el blanco, el muñeco blanco, era el que me relajaba, el muñeco blanco. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que cambiar, porque ¿qué pasa con esta inflexibilidad? En un contexto de una crisis en el autismo. No quiero llegar, sino modificar o hacer adaptaciones. Otra de las características es esto de la hipo y hipersensibilidad, es decir, les gusta que les tocan, les gusta que no les toquen, y tenemos la hipersensibilidad, esa es táctil o motora, y tenemos la auditiva, en donde los sonidos agudos alteran, de repente le encantan los sonidos muy elevados, y para eso se utilizan reguladores de aparatos en los oídos. Entonces, estas son características. En cuanto tú me hablas de la clasificación, muchos pueden presentar todas estas características. La diferencia de la clasificación es que nosotros determinamos de que en el 2013 hubo un cambio en lo que se llama la clasificación. Pasamos a llamar, hablamos de unos niveles en el autismo, mientras en el otro hablábamos de unos grados. En este nuevo cambio, en el 2013, hablamos de que ya la categoría del Asperger sale en contexto. ¿Por qué sale en contexto? Sale en contexto porque se hacen estudios a nivel de psiquiatría, y lo que es la conferencia determina de que Asperger, que fue el científico que puso este síndrome como tal, hablaba de unas características psiquiátricas y psicóticas que reemplazaba lo que era el contexto del autismo. Entonces, se reemplaza el Asperger para llamar nivel 1, nivel 2 y nivel 3. ¿Qué pasa con estos niveles? ¿Cuál es la diferencia? El nivel 1 necesita menos apoyos, es decir, necesito menos coordinación para que me ayuden, necesito menos terapias, porque lo puedo enfocar, lógicamente. El 2 ya necesita de más apoyo. ¿Por qué? Porque tiene unas limitantes cognitivas más desarrolladas que el 1, que es más independiente. Y el tipo 3 es cuando requiere totalmente de los apoyos. Y esto es algo importante, que son terminologías nuevas, niveles de apoyo en el autismo. ¿Qué nivel de apoyo requiere tu hijo? Determina también el grado del autismo. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, como el niño de autismo, bueno, tiene más raciocinio, significa que no necesita apoyo. ¿Por qué? Porque yo lo puedo incluir en la sociedad, lo puedo incluir en la parte académica, pero necesita, porque tiene características autísticas que le pueden llevar a la conclusión de una crisis. Un ejemplo muy sencillo: yo tengo un Asperger, una persona de tipo 1, que él va para la natación, él trabaja en las aguas de Coimbra. ¿Y qué pasa? Cuando va a ese trabajo, él el día de la natación entra en una crisis si no salimos a las 2:45, porque él sabe que en ese minuto es que se llega un apoyo para eso. Entonces, ¿qué pasa? Él empieza a moverse los cabellos, él empieza a aletear, y es un grado 1. ¿Qué ocurre? Tiene muchísimo, él recuerda todos los nombres de la ciudad de Coimbra, él sabe dónde va a llevar las cartas, él sabe todo, pero tiene esta limitante. Entonces, en este contexto es importante estas características: contacto visual, hipersensibilidad, integración social, conductas estereotipadas, también se me olvidó decirlo, que son el aleteo, el mover el pie, el mover el lápiz. Es muy importante, ¿no? Y si no, nosotros no manejamos lo que dispersa, que es la falta de contacto visual, no alcanzamos ningún eje. Ok. Qué bueno, gracias, María. Tenemos otra pregunta de uno de nuestros psicoamigos conectados, Will Perdón.
Pregunta, ¿se puede diagnosticar el autismo sin ningún test y estando todo neurológicamente bien? La Bueno, eso es repito, ¿se puede diagnosticar el autismo sin ningún test y estando todo neurológicamente bien? Bueno, fíjate que neurológicamente no tiene que, nosotros buscamos un apoyo para ver si hay algún indicio en la parte neurológica, pero que el electro me salga normal no me indica que no hay un autismo. Eso no me, o el electro, la prueba que haga el neurólogo, no me indica totalmente que había un autismo. Pero ¿qué tengo yo que darme cuenta? Que hay un aspecto que se llama regulación de conductas en el autismo. Son estándares de conducta, por lo tanto tengo que tener un patrón de una prueba. ¿Qué ocurre? Ah, bueno, yo puedo inducir cuáles cuáles son las características y puedo ver, por ejemplo, esta mañana veía un señor que quiere saber si es autista porque ya es un adulto. En el adulto es un poquito más disfrazado, pero sin embargo yo al verlo puedo induir que hay, pero yo tengo aquí mi patrón y digo, hago preguntas, ¿y usted le pasa? ¿Y qué le pasa? Porque ¿qué pasa? Pueden haber indicadores, pero no me indican que totalmente hay un autismo. Puede ser algo que yo de repente me enervo y aliteo. O de repente yo agarro y tengo irritabilidad que me toquen. Yo por lo menos no soy nada táctil. A mí me tocan y yo no tengo hipersensibilidad. No me gusta. Entonces, este tipo de cosas es importante nosotros tomar en consideración. Debe haber un estándar y que un electro no tenga resultados anormales no me indica que no hay un autismo. Ok, importante entonces, psicoamigos, saludos a todos los que se están conectando de todas partes del mundo. Por ahí mandaron saludos desde Venezuela la doctora psicopedagoga María José Suárez. Importante, el autismo tiene diferentes niveles y está el trastorno de espectro autista, que tiene una cantidad de indicadores que pueden estar primero muy parecidos, pero que están ahí determinados para diferentes trastornos. ¿Qué quiere decir? Que usted puede sentir o puede ver algunas características o algunos indicadores en sus familiares que ahora pueden ser adultos, que ahora pueden entender qué pasaba cuando eran niños y ahora con todo el desarrollo de la ciencia y de las investigaciones en el campo, ya usted, wow, ya entonces sé el por qué y más que el por qué, el qué puedo hacer, y eso nos va a decir María José unos minutos más adelante. Pero ahorita es importante y empezar a identificar y no estar por allí tampoco, bueno, entonces como tienes esto, entonces tú eres autista, porque eso no es un diagnóstico que podemos dar a la ligera y eso también es importante. La conciencia del autismo está asociado a saber identificar, a ser conscientes, a ser empáticos, que también es otro valor importante que debemos empezar a hacer conciencia y a ser activo. O sea, importantísimo esto. Tenemos otra pregunta por acá, Mari. Saludos a todos los que se están conectando. Si tienes dudas, preguntas, igual este live va a quedar colgado en el feed, en mi feed aquí en tu psicoasesor, pero también lo va a compartir María José para que puedas escucharlo desde el inicio, desde el concepto, desde los indicadores principales, pero aún más así, el que tú puedas identificar si tú sientes que hay un familiar que pueda en este momento ser niño, adulto, y saber qué hacer y saber cómo ayudarlo. No ayudarlo porque lo minusvalidas, no, ojo, eso también es parte de las creencias limitantes, sino cómo entenderlo, cómo movernos nosotros para entenderlo y no excluirlo sin querer, que María José también mencionaba esto. Hablamos de inclusión, hablamos de una serie de cosas que queremos hacer, pero que sin querer queriendo terminamos excluyendo e incluso se sienten maltratados. Tenemos otra pregunta de Oleida Pisoye que nos dice, ¿el trastorno del neurodesarrollo puede estar asociado al mal estado del sistema gastrointestinal? He escuchado algo sobre la alimentación libre de gluten, cafeína, azúcar y todo ultraprocesado. Fíjate, esa teoría que ella está manejando sí tiene muchísima relación. ¿Por qué? Porque esto tiene un componente de que como ellos no procesan estas sustancias como tal, puede afectar neurológicamente. Por tanto, es importante, la gente dice, bueno, pero incluso ahorita hay como un debate acerca de lo que es el cero gluten. ¿Qué ocurre con esto? Se ha determinado que el gluten altera neurológicamente. Ahora, ¿qué ocurre? Si hay algo que afecta el sistema de gastrointestinal, hay la teoría de que ellos deben ser manejados con el contexto de ser tratados también dependiendo si esta situación pasa. ¿Cómo yo me doy cuenta? Ah, bueno, yo me puedo dar cuenta porque el niño tiene diferentes problemas a nivel gastro
y allí es cuando me doy cuenta. Pero los casos son muy contados, no todos los autistas tienen este aspecto. Importante entonces tomar en cuenta que el trastorno de espectro autista tiene varias, digamos, aspectos y la alimentación sí es importante. La alimentación tiene un factor, pero no es que determina que tengas autismo, no. Que sí debes estar atento si es diagnosticado tu familiar, tu niño, porque hasta esposos, hermanos, amigos tienen trastorno del espectro autista, cualquiera de los que están dentro del espectro, que sí, que hay que cuidar la alimentación. Y si nos dicen que esta persona no puede comer ciertos y determinados alimentos, caramba, vamos entonces a ser conscientes y evitemos darle y ofrecerle este tipo de alimentos porque sabemos que tiene una influencia y un impacto completamente distinto y contrario a lo que es la salud de nuestro familiar. Muy bien, María José, Disculpa que te hablábamos interrumpa, también. pero fíjate que hay un Ah, detalle ah, que no lo mencioné, pero es algo importante, que es la parte del autismo combinado. Y cuando hablo del autismo combinado es perfecto. cuando yo hablo de un autismo con otro trastorno de neurodesarrollo. Por ejemplo, tengo el Ok, autismo con el TDAH. ¿Y qué ocurre con esto? Si nosotros estamos dando una medicación para bajar los niveles de ansiedad, en el caso del TDAH, yo no logro ningún objetivo si yo sigo dando una alimentación tan desbordada. ¿Por qué? Porque ellos requieren de oxigenación y la oxigenación solamente se consigue en unos medicamentos en particular que pueden ser recetados por el neurólogo o por el psiquiatra y también por la parte de las actividades en donde él pueda oxigenarse, es decir, el deporte, natación y todo eso. Pero ¿qué ocurre? Yo lo puedo tener en natación, yo lo puedo tener con un control neurológico, pero sigo dándole helados, sigo dándole galletas. ¿Y qué ocurre? Es lo mismo que no hagamos nada. ¿Qué ocurre? Yo tampoco puedo delimitar a un niño que va a una fiesta, que tenga autismo, a que él no coma o no comparta, pero tengo que darme cuenta cuál es la diferencia. Yo decía a una madre, ella me dice, no, pero es que el refresco es algo que él no puede, no puede. Bueno, entonces tú agarras así de refresco y le echas así de agua. Y le dices que este es el refresco que tú y él pueden tomar. Porque también tenemos que tomar en consideración que las adaptaciones tienen también que darse en la casa. Yo no puedo llegar a la casa con un helado y decirle al niño, pero que tú no puedes comer eso, porque eres autista. Eso es muy importante. Entonces nosotros, esto es parte de la conciencia que hablamos del autismo. Tengo que muy bien. concientizarme de que mi realidad me dice que tengo un niño especial que me va a hacer más especial mi vida, pero es un niño que me va a pedir que me acompañes más. Esa es la diferencia con el autismo. ¿Qué pasa? ¿Qué problema lo que me llegó? No, es un niño que me va a pedir empeñarte más conmigo. ¿Ok? Qué bonito, qué bonita. Empezamos ya a hacer, nos adentramos al tema principal. Yo creo que una de las cosas que debemos romper son las falsas creencias, Muy Mari. cierto. Tenemos como sociedad, como cultura y como familia, y lo decíamos al inicio, no estamos preparados para la diversidad, no estamos preparados para algo distinto a lo que nos hacen entender que es dentro de lo que es la normalidad y creemos que todo lo que está fuera de la normalidad, dada el antagonismo, es anormal y no sabemos cómo reaccionar. Y eso nos trae, y lo sé porque también tengo pacientes que cuando les diagnosticaron algún tipo de trastorno del espectro autista, pues al principio era rechazo. No puede ser si yo me tomé todas las vitaminas, si yo en mi familia no tengo herencia, no sé qué pasó y hay una culpa, hay unos sentimientos de culpa, hay unos sentimientos de qué pasó que no hice bien, y hay un duelo para la aceptación, para resolver y luego aceptar. No tengo un niño o tengo un familiar o ya es adulto y me di cuenta y ya tiene sentido para mí que mi esposo, mi hermano, mi mamá, mi papá, estén dentro del espectro autista. Y fíjate que Entonces pasa empezamos a también. hablar ahora de la Y conciencia. disculpa que te interrumpa, pasa también cuando ellos ven que su hijo tiene una dificultad y se dan cuenta que tiene un diagnóstico de autismo y empiezan a retroceder y darse cuenta que tienen las mismas características. O sea que una de las cosas que podemos empezar a hacer conciencia, ¿cómo se puede, Mari? O sea, la pregunta que es como el fin de esta de este hermoso encuentro es cómo se puede empezar a hacer conciencia del autismo en familia. ¿Cuáles son esos elementos que debemos considerar siendo partes de nuestras propias familias
para ser conscientes? Aquellas que tenemos, aquellas que no tenemos, familiares, conocidos en el aspecto autista, ¿cómo podemos empezar a hacer Bueno, conciencia? ¿A fíjate qué que llamamos a hacer conciencia? hay algo importante que yo quiero destacar, que tú lo mencionaste, que son las 5 etapas que tienen los padres en el momento que reciben un diagnóstico. Y las etapas, la primera es la negación del caso. La negación porque me siento que esto no pudo pasar, esto es una desgracia, porque me pasó a mí, esto algo yo hice malo en la vida, y tomar conciencia. Por eso es tan importante el especialista que vaya a dar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque si yo le doy presunciones, y a mí me ha pasado de ellos preguntarme qué tienes. Tienes un tesoro en tu casa, muy especial, que te pide que le des más. ¿Qué pasa? Yo como acompañante tengo que abrazar el proceso de esa mamá o de ese papá. Y algo de la conciencia es, me cuesta mucho aceptar, me niego, no lo quiero, porque esta desgracia en mi vida. Y yo tengo como tomarlo en consideración de que yo tengo también que apropiarme del proceso que él está viviendo, porque él no nació con la condición del autismo porque él quiso, algo pasó. ¿Qué pasa con el autismo? El autismo tiene unas vertientes importantes. Está el factor genético, sumamente importante. Si hay una generación que viene con autismo, tenemos que darnos cuenta que este gen puede llegar. Otra de las cosas es las alteraciones emocionales que se tienen durante el embarazo. Algo que la gente dice, bueno, pero ¿por qué? Pero yo rechacé, pero yo no quise, pero yo hablé mal. Otra de las cosas, impactos importantes durante esa etapa. Por eso que yo pienso que esta etapa de quedar embarazada, de la gestación, es una etapa súper importante, a donde tú creas, yo pienso que ahí es donde se forma la semillita bien dada. Porque voy a ponerte un ejemplo que no tiene nada que ver, pero es algo así. Tengo una amiga muy inquieta, pero ella se tranquilizó tanto en el embarazo, que la niña es súper tranquila, no tiene nada que ver con ella. Entonces, ¿qué le transmites a tu hijo para tener esa esencia? Entonces, ¿qué ocurre? Yo no me puedo negar una realidad que puede estar viable. Si yo tengo familiares y si tengo, por ejemplo, un esposo que tiene autismo, la probabilidad es casi el 95%. Entonces, yo no me puedo escapar de esa realidad. Y otra de las cosas es, hay pruebas especiales que yo puedo hacer antes y darme cuenta si esto, por lo menos la miosintesis, yo puedo hacer esas pruebas y ver si hay síndrome o alteraciones cromosómicas, puedo darme cuenta de que no estoy actuando bien en el embarazo. Otra es la ira y la destrucción de mi vida. Se destruyó mi vida porque llegó este que yo no sé qué es, que tiene un diagnóstico que es terrible, porque él no se adapta, nunca se va a adaptar y es un problema. Porque ¿qué ocurre? Hay padres, yo he tenido padres en donde la madre llora, se lo niega, pero el padre de repente está en la etapa de la ira, de la rabia, de decir, no sé, yo no acepto ese diagnóstico, usted no está bien, y yo les digo siempre, es importante buscar otro diagnóstico, pero darte cuenta de algo. Abraza el proceso dándote cuenta que tú necesitas apoyo. Los padres necesitan apoyo, porque ¿qué ocurre? Hoy en día lo que se llaman las redes sociales, que hay grupos de mamás, eso es muy interesante, ¿sabes? Porque empieza una madre con otra madre a hablar de su experiencia. Y la gente muchas veces se critica y dice, no, pero es que tu hijo no es igual al mío. No es igual, pero vivo experiencias distintas. Sé cómo decirte, mira, agárralo por aquí, hazlo aquí, y se maneja de otro contexto. ¿Qué ocurre? Todas las experiencias que tú puedas darle a tu hijo son importantes, integrarlo. No quiere, yo no lo voy a obligar, pero lo llevo. Cada quien tiene un proceso. Yo, por ejemplo, yo no tengo autismo, pero yo cuando tenía allá en Venezuela, mucha gente vivía cerca de mi casa. Y yo a veces evitaba pasar por la cuadra para no saludar al paciente. Y tú dirás, bueno, ¿por qué no? No lo hacía. Y no soy autista. Entonces la gente también tiene que adaptarse de que hay una condición con características, pero muchas veces nosotros actuamos de una manera irracional que no nos damos cuenta. Otra de las etapas es la culpa. Es que fue mi culpa, es que yo lo hice. Y yo siempre he dicho una cosa, estamos en un presente, lo que pasó ya pasó. Yo no puedo devolverme a no haberme irritado, a haber de repente rechazado el embarazo. No puedo. Tengo, como dicen, montarme en la situación y darme cuenta qué herramienta me siento súper mal, no lo puedo ver, no sé cómo actuar y darte cuenta como padre y como madre, necesito que me guíen.
Eso es muy importante. Otra es la depresión. La depresión de me pongo a llorar cuando lo veo, me pongo a llorar porque eso no era lo que yo esperaba, me pongo de una manera muy sensible y darme cuenta que eso se traslada al niño. ¿Por qué? Porque los niños con autismo hablan muchas veces que son insensibles, pero los niños con autismo tienen una sensibilidad muy importante. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo así muy pequeño. Hay un niño que él me toca a mí el ombligo. Y él me dice, oye, estás alterada. Y yo digo, estoy alterada. Entonces, ¿qué pasa? Es un centro energético. El ombligo es un centro energético. Pero ¿qué pasa? Hay algo, un componente que va más allá. Estoy hablando de un tipo 1, en donde el niño, no sabemos cómo lo pudo hacer, pero él a la madre le dijo, tú no eres Mozart, ¿no te parece? Pero me gustaría que lo hubiese sido. Y no sabemos cómo él sabe de Mozart. Entonces, ¿qué pasa? Hay cosas que salen de estos niños que no lo esperamos un niño regular. Entonces, otra de la etapa es la última etapa, que es la aceptación, en donde yo me acoplo a mi realidad y me doy cuenta de que es un niño que me sirve para aprender. Y me sirve para aprender ¿en qué sentido? A ser más humano, darme cuenta que el ritmo no es igual, darme cuenta que debemos ser unas madres o unos padres más reflexivos, darnos cuenta de que la sociedad es punitiva y que yo no voy a permitir eso, darme cuenta que hay mucha gente que quiere dar la mano y yo debo aceptarla. ¿Y qué pasa? Hay recetas mágicas, porque fíjate, no mencionamos los mitos, pero los mitos, entre los mitos está, denle esta pastilla que se cura. Señora, no se va a curar. Él puede tener más repertorio de conducta, no se va a curar. O, por ejemplo, no, mira, ese niñito lo que tiene es una enfermedad que se mueve. No, señora, no es una enfermedad, es un trastorno. Y uno tiene que manejar las condiciones. Yo le hablo a la gente, claro, yo tengo diabetes. Así, yo tengo diabetes, es una condición que tengo. Su hijo tiene una condición. El niño necesita una medicación, yo necesito insulina. Es la misma situación, pero tenemos que darnos cuenta de que la realidad es así. Y algo, por ejemplo, yo presionar a los especialistas, deme un diagnóstico, señora, es mejor, tome en consideración que hay un protocolo. Esto es algo de la conciencia de los padres. Bueno, yo voy a pagar 2 consultas y si no me dice, ya no voy a hacer nada. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Sirvió. Yo quedo, No sirve. con el pie volando. Yo ni sé qué risa es lo que voy a hacer. Pero ¿qué ocurre? Ellos no ven la profundidad de uno como especialista, lo delicado que dar es un diagnóstico de autismo. Muy delicado. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate, te voy a hacer un inciso allí, Mari, porque Will Perdomo pregunta justamente algo respecto al diagnóstico. Will nos dice, ¿puede haber error en un diagnóstico prematuro y luego, después de años, decir que ya no se era autista? ¿Te has topado con casos como eso, que lo detectaron y lo identificaron y lo diagnosticaron como autista y años posteriores después, no, mira, no era trastorno de espectro autista? Bueno, realmente nunca me he conseguido con un caso así, pero yo pienso que es un proceso que debe ser bien observado, porque el autismo no se quita. No va a ser que hoy ella eres autista, mañana no eres. Es como aquella, por ejemplo, en tiempos atrás, el autismo no tenía la voz tan fuerte como se habla hoy en día, la voz del autismo. Entonces, ¿qué pasa? La gente agarra y dice, es que todos somos autistas. Y yo digo, señor, no es que todos somos autistas, que el autismo aprendió a llegar al norte que queríamos hace tiempo, se llama la integración social. ¿Y qué ocurre? Ahora los autistas como tal dan una batuta, porque por ejemplo en el espacio que yo tengo, yo he hablado con Laura Cubas, y es la directora del Centro de Arte TEA, una señora brillante. Excelente. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que darnos cuenta de que el autismo no es que ahorita es un virus. No, señor, siempre existió, pero no les dieron en la cabida para interactuar. Entonces, eso es muy importante y algo necesario. El diagnóstico es la fase muy necesaria. Nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando hay un diagnóstico, yo tengo que empezar con adaptarlo a la vida, no prepararlo para la vida, adaptarlo para la vida. ¿Qué ocurre? Bueno. Sí, aquí quiero saludar a todos los que se están conectando y reflexiono y digo, wow, cómo incluso desde el léxico, María, cómo desde el léxico nosotros incluimos o excluimos a nuestros familiares y personas con autismo.
mencionabas varios mitos, el creer que es curable porque es una enfermedad, el creer que es la fatalidad, es como satanizar, voy a utilizar este término, porque satanizamos si hay un diagnóstico de autismo. Y por supuesto, nadie niega que sea un evento fuerte de asimilar, porque como dije al inicio, una de las cosas para poder aceptar es que puedas hacer conciencia. O sea, si tú no te sientas y aterrizas y te educas sobre el espectro autista, pues puede ser considerado como el peor de las experiencias que tengas porque no te preparas para tú poder afrontar lo que significa ser autista. Y si tienes un familiar, ser familiar de una persona con autismo. Una persona con autismo, lo decía María José, no pidió tener autismo, no solicitó nacer, ni crecer, ni tener autismo, simplemente tiene autismo y nosotros como sociedad, como familia, no adaptamos porque lo vamos a obligar a ser adaptado a la sociedad, no, lo entendemos. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer conciencia es que cómo entender el autismo desde el autismo y sin el autismo. Entender que existe, entender que no es el fin del mundo, pero que sí necesito educarme. ¿Cuál es el tipo de autismo? ¿Cuál es el nivel de funcionalidad? ¿Y qué puedo hacer yo para acompañar a este ser humano a quien en este momento nos correspondió ser mamá, hijo y convivir en sociedad para darle las mejores herramientas y nosotros también apropiarnos en defender sus derechos como ser humano que es en una sociedad donde tú decías al inicio, sí, la sociedad es como es, cómo entonces nos integramos, cómo lo integramos y cómo él puede integrarse a su ritmo y nosotros no hacerlo sentir como que va atrás ni va adelante, es a un ritmo distinto al que todos estamos esperando con la expectativa, ¿no? Con esto de nuestras propias creencias sobre el autismo. Señoras y señores, de verdad que quiero agradecer nuevamente la asistencia de todos ustedes y quiero que en esta parte, si usted tiene más preguntas, háganoslas saber a través del chat. Como les decía al inicio, esta psicotertulia pues va a quedar colgada en el feed para que usted pueda hacer escucha activa desde el inicio, desde el comienzo que empezamos con el concepto de autismo, indicadores, desde cuándo puede ser identificado el autismo, quiénes realmente diagnostican el autismo y cómo desde la perspectiva individual y familiar podemos hacer conciencia del autismo. María José, mencionabas la experiencia y el que tengas incluso contacto con personas especializadas en el área. ¿Cuáles han sido, cuáles son las estrategias que tiene la familia? ¿A dónde debe acudir la familia? ¿Qué puede hacer la familia ante un diagnóstico como este, luego de pasar el duelo y ya en la etapa de aceptación? ¿Cómo desde la familia pues hago conciencia y qué debo hacer para justamente desmistificar el autismo en Pero familia? fíjate que hay algo muy importante, que es esta parte de que si el diagnóstico se hace a temprana edad. Si hacemos a temprana edad, es importantísimo lo que se llama la intervención temprana. La intervención temprana, ¿para qué? ¿Para qué? Para darle una estimulación cognitiva, para darle una estimulación sensorial, y estas áreas no pueden quedar aisladas. La parte sensorial, la parte de la inclusión social, la parte del lenguaje, todos estos entes tienen que ser manejados. ¿Por qué? Porque ellos requieren un apoyo. Hay algo importante que es mantener, si hablamos de un autismo combinado, en donde se ha determinado una medicación, siempre lo digo y lo pongo entre comillas grandes. Hay una crisis, lo primero que tienes que ir a tocar es la medicación. ¿Qué pasa con esa medicación? En el caso de que hay medicación. Muy importante. Porque ¿qué pasa? La gente dice, no, pero es que hoy se acostó mal. Ok, vamos a ver cómo se levanta mañana. Y sigue con conductas desafiantes o sigue de repente autoagrediéndose. Ah, bueno, tengo que buscar eso. Y fíjate que a veces hay conductas que no tienen nada que ver con que se agreda o que se molesten, sino se aísla más, ya no quiere hablar, ya no quiere negociar. También tengo que ver si está medicado, ojo visor con esa medicación. El primero que tengo que tocar la ventana es el neurólogo. Algo necesario, lo que se llama la modificación conductual. Muy interesante ese esquema en el autismo. ¿Por qué?
porque yo necesito adquisición de conducta. El autismo tiene una característica, son personas que les gusta seriar, personas que son muy organizadas y que les gustan los pasos y la rutina. La terapia conductual me dice a mí, estímulo, respuesta y consecuencia. Me logras tantas cosas, te doy lo que tú quieres. O te lo extingo, te lo quito. Es importante aplicar esto. Tener contacto con los especialistas, el psiquiatra, si interviene, el psicólogo y el psicopedagogo. ¿Qué pasa? Todos son importantes porque todos logran la integración. Es necesario tomar en consideración que si por lo menos tenemos, en el caso de un adulto, ¿no? Cuando hablo de un adulto, él ya tiene una experiencia de vida, más no quiere decir que no tiene crisis, más no quiere decir que no tiene conducta. Por ejemplo, esta mañana cuando veía al Señor no tenía seguimiento visual y repetía muchas veces las mismas palabras. ¿Qué ocurre? Esta persona, de repente hay que manejarle la manera como pronuncia, hay que tomar conciencia, entonces tenemos que trabajar, inclusive psicopedagogía podría trabajar con él. ¿Por qué? Porque él se cae en unos niveles de frustración de no resolución de problemas. En el área de psicopedagogía hablamos de que ellos enseñan a modelar el aprendizaje. No, el psicopedagogo no enseña solo eso, enseña a integrar al niño con autismo. Porque, ¿qué ocurre? Nosotros trabajamos en una escuela en común. Esos niños eran integrados en un aula, pero tenía autismo. Él no iba a aprender el +1, +2, +4, lo que sea. Entonces, ¿qué ocurre? Yo actuaba como mediador de él integrarse. Bueno, vamos para la cantina a que compres esto. Vamos a ir contando. Entonces, básicamente eso. Excelente. Fíjense que en esta parte muchos psicoamigos están conectadísimos y están haciendo muchas preguntas, Mari. Tenemos uno primero, agradecimientos por la información de Daika97. Gracias, Daika, por estar por acá. Y Tofran Torres, un gran terapeuta ocupacional, nos pregunta, gracias por estar aquí, Tofran Torres. Dice, ¿cómo sería la mejor manera de pasar del bachillerato al campo laboral si tienes autismo? Primera pregunta, ¿ok? Anótala por ahí. Will Perdón nos dice, ¿se puede confundir un tema de fonoaudiología con autismo? Segunda pregunta. Marina Felse nos comenta, buenas tardes para ti también, gracias por estar por acá. Tengo un vecinito de 10 años, su mamá sospecha que tiene una condición especial, presume que puede ser autista. ¿Qué puede hacer y a dónde lo debe llevar? Muchas gracias por la orientación. Y Daika97 nos comenta, quisiera saber sobre las estereotipias. Mi sobrino tiene 8 años y hace 2 años fue diagnosticado con TDAH. Ahora está presentando cambios dentro de ellos. Girar, gira y gira y gira. Entonces tenemos varias preguntas. Vuelvo a recapitular la primera, Mari, de Tofran Torres. Si no se me olvida la demás. Claro, no, ya te la digo. Tofran Torres nos dice, ¿cuál es la mejor manera de poder pasar del bachillerato al campo laboral cuando se tiene autismo? ¿Cuál pudiera ser una recomendación para fíjate que eso difiere de muchos aspectos. Porque, por ejemplo, en Venezuela, me voy a enfocar en Venezuela. En Venezuela, el proceso en Venezuela es que el niño, al entrar a la escuela regular, es decir, la primaria, empieza a haber un componente de conducta. Y en el bachillerato también. ¿Qué pasa? El componente que él se gradúa, no se gradúa, no me interesa, porque lo que me interesa son los niveles de apoyo. Si él necesita muchos niveles de apoyo porque su déficit cognitivo es muy alto, nosotros tenemos que integrarlo a los talleres laborales o tenemos que integrarlo a los técnicos, ¿ok? ¿Qué pasa en Europa? Europa es diferente. En Europa se termina el bachillerato, sea sí o sí o sí. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando están, por decirlo, en tercer año de bachillerato, hablamos de la figura del PIT, que son los planes individualizados. Sabemos que este niño tiene autismo y la escuela, por lo menos la Asociación de Personas con Autismo en Coimbra, que es donde yo trabajo, nosotros sacamos estos niños, los buscamos un día a la semana estipulado y le vamos dando una inducción y vamos viendo cómo es el proceso. Cuando vemos el proceso, lo integramos a talleres en donde ellos se incluyan y son talleres que son pagos por el gobierno, y también se integra en la parte del CASI, que es los centros de actividades ocupacionales. Pero más que todo es eso, viendo el repertorio. Pero si nos podemos ver, también hay autismo, que si hablamos de autismo de tipo grado 1, pueden tener un repertorio de conducta muy elevado. Son muy funcionales, a lo que te refieres, ¿verdad? Que son muy funcionales, que requieren poco apoyo. Entonces, ¿qué ocurre?
ellos pueden ser integrados muy bien en una universidad. Claro, tomando en consideración que hay características que van a estar presentes. Chévere, fíjate ahí algo que quiero mencionar porque yo estoy en una empresa y recientemente en pasantías incorporamos a adolescentes que terminan de técnicos medios y uno de los chicos me decía, porque se notaba, ¿no? Muy como tú mencionabas, un adolescente de 17 años, 18 años, muy educadito, requería mucha estructura y él me decía, quiero que sepa que tengo Asperger o tengo autismo grado 1. El mismo muchacho me decía eso y menciono este ejemplo junto con lo que tú dices, porque eso es institucional. Tengo que educar y tengo que encontrar maneras en que este trabajador que va a fungir ahora como tutor pueda el hacer empatía y comprender de una forma distinta a lo tradicional el cómo este joven va a pasar las pasantías, sin dejar de tener estructura, sin dejar de tener, digamos, la exigencia para que él aprenda, pero que debe hacer adaptaciones primeramente aquí en sus creencias y en sus maneras para que el joven pueda transitar sus pasantías de la manera más eficiente posible. Entonces ha sido una inducción que se le ha dado al tutor y el mismo tutor que también ha tenido experiencia docente me decía, no, yo identifiqué y ya yo estoy adaptando el programa para este joven de una manera en que él pueda sentir que está aprendiendo y yo sentir que él está aprendiendo también. Entonces, Tofran, mi sugerencia, en este caso tomando incluso la sugerencia que te dio María, es ver cuáles son las opciones, cuál es el nivel en el que la persona que me estás mencionando, que presumimos, bueno, es un adolescente que quiere incorporarse al campo laboral porque ya va a terminar el bachillerato, es estas carreras técnicas y ver cuáles son los intereses, porque si es un joven que ya cruzó el bachillerato, es funcional Y darse y que cuenta entonces tiene que la intereses. competencia laboral sea del agrado de él, que le guste, por lo Es menos así, trabajar en un almacén o trabajar en una farmacia, etc. excelente. Porque fíjate un Trabajos detalle. operativos que permitan rutinas, que le permitan a él sentir que está haciendo paso uno, paso dos, paso tres, y que pueda sentir que es útil, sentirse útil y que él pueda verse que está haciendo cosas que por sus propios medios y esto. Entonces, importante, Tofran, si necesitas asesoría más individualizada, comunícate con María para que ella te pueda dar otras orientaciones mucho más precisas respecto al caso que allí mencionas de manera general. La segunda pregunta, Mari, es, ¿se puede confundir un tema de fonoaudiología, un tema fonoaudiológico con autismo? Puede Niños con ser, alguna dificultad en seguir sonidos o en escuchar o no escuchar y que puedan de manera, no, mira, tiene autismo, por eso es que no escucha, no bueno, presta fíjate que atención, cuando cosas como nosotros esa. evaluamos en la parte de lo que son los sonidos en el autismo, por supuesto que Ajá, nos damos cuenta que hay unos decibeles, o está muy alto, o está muy bajo. Entonces, ¿qué adaptación ok. causa el impacto a nivel cerebral en ellos? Entonces, sí hay una cierta relación en ese aspecto. Hay algo que yo quería mencionar, que no lo mencioné, pero yo siento que es muy importante en este tema de la conciencia, es nosotros concientizarnos de la figura del tutor. ¿Qué pasa con esto de la figura del tutor? El tutor es súper importante en este proceso. Sé que hay un factor que es el económico que nos limita a tener tutores, pero ¿qué ocurre? Hoy en día tenemos a madres que conocen el proceso y que simplemente se forman. Es importante esto, la familia formarse como tutor y ser garante del proceso, porque muchos de estos niños necesitan un tutor. En Venezuela, por ejemplo, yo tengo un caso que la mamá empezó de esta manera, iba para la escuela, lo ayudaba, porque la maestra decía que es en los últimos minutos porque hay que quedarse con él, y al final ella se dio cuenta que podía ser una gran guía. ¿Y qué ocurre con esto? La figura del tutor me permite mantener esta regulación de él poder tener más alcance en su futuro. Porque, ¿qué ocurre? Ustedes dirán, bueno, yo voy a acompañar al muchacho hasta que se gradúe. Si él necesita de este tutor, de esta figura, lo requerirá. Entonces, es algo que es muy importante tomar en cuenta. Ok, muy bien. Will, perdón, se puede confundir un tema de fonoaudiología con autismo. Primero, pudiera ser si está en manos de personas que no tienen manejo de autismo
y pueda dar un diagnóstico errado. Es parte de lo que nos está mencionando María José. Existe un factor auditivo de todos los sentidos en el diagnóstico para autismo y el poder discernir en qué decibel, qué pruebas fonológicas se pueden hacer para, en conjunto con el especialista, psicólogo, psiquiatra, psicopedagogo, es un trabajo multidisciplinario, donde el fonoaudiólogo, el terapeuta ocupacional, también entran pues en este sentido para luego dar un diagnóstico integral o un diagnóstico certero, pero que sea solamente un tema de fonoaudiología, confundirse con autismo pudiera ser en caso de que esté siendo diagnosticado de manera errada o de manera Sí, incompleta. es Entonces, igualito, si yo no igualito, por sé ejemplo, nada, tengo una persona que es exacto, sorda, yo no puedo decir que es ajá, autista. Y muchas es veces pasa. correcto. Entonces, sí. Y es parte de lo que nos mencionabas al inicio, sí existen pruebas, helados y otras pruebas exclusivas para autismo, para justamente identificar el nivel y el tipo. Exactamente. Si no he hecho eso, es muy irresponsable solamente decir, ah, bueno, yo creo que es autista porque es que no me sigue, no me mira. Pero sí puedo decir, tengo sospechas, como decía por aquí otra de nuestras psicoamigas en sus comentarios. Entonces, ojo, solamente dar un diagnóstico por algún aspecto sin estar atento al resto es ser irresponsable y adicionalmente es sumarse a las creencias limitantes y a los factores que no apoyan el hecho de ser conscientes y ser realistas con los trastornos de espectro autista. Marina Felse nos menciona que quiere saber a dónde llevar a nuestros hijos, a nuestro, en este caso un vecinito que la mamá sospecha que tiene autismo, ¿dónde lo puede llevar? Les recuerdo, María José está en Coimbra, Portugal. En Venezuela existen asociaciones de espectro autista donde usted puede dirigirse. Mari, si conoces, porque sé que has tenido bastantes invitadas desde aquí de Venezuela, ¿dónde pudiera ir esta vecinita Bueno, ella de puede Marina ir Felse a en Funda Venezuela? Cristal o puede ir al Sepia, ¿ok? O puede ir a la Fundación Excelente. Nuevo Día o puede ir a la madre de las instituciones en autismo en Venezuela, que es Sovenia, ¿ok? A cualquiera. Sovenia, eso es el principal. Ese es el principal. Pero ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que darnos cuenta que primero en principal, si es un niño chiquitico, tenemos que hacer contacto con el neuropediatra o con el pediatra y decirle que esa, porque la primera puerta que tenemos que tocar cuando hablamos de un niño, de un pequeño, es el pediatra. Darle a él la potestad de él observar estas conductas y sea él el primordial en dar una remisión para estas instituciones. De todas maneras, sí, Perfecto. pero ese es el canal. La verdadera forma es el neuropediatra, si existe, o el pediatra, hablar con él y decirle, mira, yo tengo esta inquietud porque aparecen estas conductas y me parecería empático poder hacerle un despistaje pues, en la área del autismo. Excelente, excelente. Marifelse, si estás aquí en Venezuela, Sovenia, están sus redes sociales, existen otras fundaciones sin fines de lucro, otras de carácter, por supuesto, privado, que usted tiene a su alcance para que la vecina pueda asistir y despejar las dudas que pueda tener sobre la base de especialistas, no dejarse llevar por criterios personales o por comentarios de adultos, de otros adultos, incluso de la familia, porque también eso es importante. Ay, chica, yo creo que tiene autismo, porque yo creo, porque sí, porque ajá, no, ya va. Exacto. Debemos hacer un límite y poder decirle, mira, entiendo que puedas pensarlo, déjame ir a los profesionales, pero evitemos decir ese tipo de cosas, porque aquí le estamos generando incluso ideas erradas, no solamente al niño, sino al contexto, que puede hacer correcto. Muy bien, Mari. Daika97 nos decía que quería saber más sobre las estereotipias porque su sobrino tiene 8 años actualmente, pero hace 2 años fue diagnosticado con TDAH y que ahora está presentando cambios donde al parecer gira, gira y gira. ¿Ok? ¿Qué le podemos decir a Daika con su sobrinito de 8 Bueno, años? fíjate que las estereotipas vienen determinadas por aspectos emocionales y problemas neurológicos.
¿Qué pasa? Cuando la madre llega, de repente yo salto, brinco o hay algo que me estimula. Es importante tomar en consideración que estas estereotipias como tal son muy típicas del espectro autista. Hay que ver de qué forma se repiten, cuáles son los aspectos y hay que focalizar otros detalles en cuanto al movimiento. Es necesario darse cuenta de que los niños con hiperactividad también pueden de repente mover los pies constantemente por la misma hiperactividad, pero cuando yo hablo de un aleteo, cuando yo hablo de que él mueve sus manitas así de una manera que no es congruente, otra de las cosas que se bata el cabello con una fuerza, ya estamos hablando de que hay algo que le perturba. Por ejemplo, tenemos el caso de los niños con autismo, les encantan los ventiladores, pero cuando ven un ventilador, aletean. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué estímulos hay? Y darse cuenta de que si estas conductas se están presentando ahorita, teniendo un diagnóstico de TDAH, es importante hacer un insight en ella y hacer una reevaluación del caso, porque podemos estar hablando de un TDAH combinado, donde la predisposición sea el TDAH y no el autismo, porque eso también las madres tienen que tomar en consideración. Él tiene TDAH y autismo, ¿cómo es esto? Bueno, él tiene el autismo con TDAH, pero su predisposición más fuerte es el autismo, es decir, las conductas más fuertes, pero hay conductas del otro trastorno. Ella nos menciona en el chat más adelante que, claro, están como confundidos porque al principio Girar les habían dicho que era una estereotipa, pero que la colega, la psicóloga que lo está haciendo, lo está, digamos, acompañando, le dice que no, que es ansiedad, También que puede su ser. mismo TDAH, su mismo trastorno hace que gire o que en algunos momentos gire, porque claro, recuerden algo, estamos hablando de estos casos, gracias por compartirlos, pero estamos hablando sobre lo que ustedes nos escriben sin ver el contexto ampliado, sin escuchar y poder tener el contexto ampliado, solamente estamos dando unas, digamos, no consejos, sino estamos dando nuestras interpretaciones y nuestros pseudo comentarios, entendiendo que, bueno, estamos tomando en cuenta lo que ustedes nos dicen y lo que para nosotros puede estar presente allí, ¿ok? Entonces es importante que no nos dejemos llevar por lo que estamos diciendo, esto es parcial porque no tenemos el contexto ampliado de la situación. Y nos estás dando una información que valoramos mucho y que por ella estamos haciendo algunas conjeturas que pueden darte sentido o no y que no sustituyen una evaluación, como decía María José al inicio, más especializada, que no solamente es el que yo escuche esto y que yo te diga, no, yo lo que creo es que eso es así. Y que tú te vayas y digas, no, lo que pasa es que en el live dijeron esto, entonces yo estoy más confundida. No. Lo bueno de estar confundido es que vas a irte a los especialistas para dejar de estar confundida y para tener la certeza y evitar diagnósticos, más que diagnósticos, evitar tratamientos inadecuados que puedan ser contraproducentes en los casos específicos de cada niño y de cada caso en particular. Primero, si tu sobrinito, que ahora tiene 8 años, primero está en una edad evolutiva donde lo que quiere es experimentar qué tanto sabe saltar, qué tanto puede trepar, qué tanto él sabe, y que en este momento para él es importante sentirse capaz de hacer las cosas por sí mismo. Si ya fue diagnosticado con TDAH, ya tenemos un componente donde él va a estar con una energía avasallante que además se suma a la etapa evolutiva y que no por eso yo tengo, ay, es que este niño con trastorno de déficit de atención, hiperactividad, como que qué fastidio este niño, ojo con eso, porque entonces desde la no conciencia familiar yo lo estoy a él excluyendo y ya le estoy diciendo, tú eres un problema. Sí, y hay Cuando a nivel algo emocional él importante no es ningún que hay problema. que darse cuenta, cuál es Componente el allí de momento que confianza. ocurre esas estereotipias, por eso que planteaba, porque por ejemplo, hay niños que tienen autismo, ¿sí? Y cuando llegan sus padres se emocionan de tal manera que, que realmente Para el nosotros nos damos cuenta. adulto se desborda. Ajá, y entonces, ¿qué pasa? También vamos a estar claros, si yo le estoy poniendo límites a un niño que tiene TDAH, tengo que darme cuenta hasta qué punto lo estoy alterando, hasta qué punto neurología determina esta característica. Por eso es que digo, si el diagnóstico está determinado y siento una sospecha porque hay algo, los especialistas tienen que darse cuenta de que, bueno, vamos a reevaluar, pero si es algo que es el componente que yo lo estoy frenando, yo le estoy quitando, yo le estoy haciendo, por supuesto que el niño va a presentar comportamientos disfuncionales. Por lo menos el niño con TDAH tiene una cosa, él le encanta, está saltando, le encanta. Es una característica de ellos. ¿Qué ocurre? Eso no es una estereotipia, eso es saltar. Estereotipia es
mover los brazos en aleteo, mover los dedos, mover constantemente la pierna, es una estereotipia. Ahora, ¿qué ocurre? Ah, bueno, hay que ver qué contexto ocurre eso. Porque entonces si nosotros manejamos, bueno, él le pasa cuando llega la profesora a la casa a enseñarle. Ah, Correcto. eso pasa muchas veces. Entonces, ¿qué ocurre? Ah, bueno, tenemos que decirle a la profesora que llegue de otra manera a la casa, en donde él lo vea como un plácido. Pues, por ejemplo, yo iba a casas y cuando yo iba a casa de Venezuela recuerdo que decía el niño, ay no, y saltaba, brincaba, se metía debajo de la... Entonces llegaba un punto que yo no decía, bueno, sí, es un factor alterante, porque ella viene a guiarme. Entonces es importante tomar en consideración de que cualquier conducta es visualizar por qué se dio, qué hubo en el contexto para darse, y determinar que no todo comportamiento es un diagnóstico. Porque ¿qué pasa? Yo hoy estoy hablando contigo, Alaimar, y definitivamente mañana estoy muy furioso y te hablo de otra manera, y pasado mañana te hablo muy feliz, y yo no tengo bipolaridad, sino que tengo cambios, bueno, no sé, pasó esto, no pasó esto. Tenemos que estar claros de que el diagnóstico, las etiquetas, no sirven. Tenemos que cerciorarnos. Claro. Nat S4345 nos dice, y en el caso de niños con déficit atencional, Nax 4345, quisieras ampliarnos un poco más esta pregunta, porque no sé si te refieres a que si puede haber autismo con niños con déficit de atención, que Mari lo respondió hace unos minutos atrás, o por el contrario tienes una inquietud más específica sobre los niños con déficit de atención, que también son parte del espectro autista o que pueden ser considerados como autistas, entendiendo autismo, esa otra creencia o esa falsa creencia que todos tienen síndrome de Down o que todos son Asperger o que todos tienen situaciones en las que no son funcionales. Y eso es lo que nos hace sentir que, wow, No, ahí hay este algo muy niño tiene importante. autismo, entonces no hay funcionalidad, se me acabó la vida y a él se le acabó la vida. Exacto. Entonces, Nat, si todavía estás conectada, haznos saber qué pregunta específica tienes para poder atender y darte una respuesta certera. Si no estás conectada, pues espero que nos puedas escribir al privado, tanto a María como a especialista o a mí, para que ella pueda entonces en una oportunidad hacerte respuesta ante la duda que nos querías plantear por acá. Bueno, yo quería hacer también un insight aquí en esta parte del TDAH o del TDA con el autismo. Primero que son dos trastornos sumamente diferentes. Y segundo que hay una que tiene una prueba en el TDA, no hay pruebas estándar, sino hay repertorios de conducta y darnos cuenta de que el hecho de que él sea aislado no quiere decir que tiene déficit de atención, porque de repente al yo llamarlo a capítulo, él atiende, él se focaliza. Entonces tenemos que darnos cuenta de que hay el estándar de el autismo y la otra. ¿Qué ocurre? Si pueden haber características de ambos trastornos, que es lo que llamamos un diagnóstico combinado. Entonces tenemos que darnos cuenta cuál es el que incide más en lograr los objetivos de vida. Ah, bueno. Preponderante y qué Exacto. hay para el tiempo es corto y pasa rápido en televisión, en redes, en radio. Y bueno, ya estamos ya por cerrar, porque María José, les recuerdo, se encuentra en Coimbra, Portugal, y son 6 horas a posterior. Y mientras nosotros aquí estamos finalizando la tarde, a ella se le adentra más la noche. Y ella es una fanática del tema, y estoy segura que ni tiene sueño, ni tiene hambre, ni tiene nada, pero debemos también ser conscientes No, nosotros podemos del lanzarnos a la segunda tiempo. parte, ¿qué te parece? No, sí, yo estoy segura que tú amaneces hablando de este tema y yo feliz de poder estar aquí contigo hablando de este tema que además, como les digo, es un tema amplio que lo que quisimos el día de hoy es poder hacer una abreboca, una puerta, una ventana, un espacio de psicoeducación para que sí, te generes todas las preguntas que tengas y vayas con los especialistas y te puedas asesorar, te puedas realmente acompañar de expertos en el área para dejar de tener dudas, para tener garantía y para apoyar y acompañar a tu familiar, tu niño, tu sobrino, tu vecino y hacer más consciente su vida en este mundo. Porque sí, el autismo es una realidad, sí, el autismo existe como cualquier otro trastorno del neurodesarrollo, como María José colocaba el ejemplo, sí, tienes una dificultad que aprendes a vivir con ella, o más que dificultad, fíjense como ya yo estoy diciendo que es una dificultad, no es que sea difícil, no es que sea una dificultad, es que es distinto. Yo Hablamos pienso de que es una cómo condición que te desde una permite manera luchar distinta más. y diversa, así es. Y ser más
consciente. Yo sí digo que he tenido y tengo la oportunidad de tener estudiantes, compañeros de trabajo, familiares, donde me pongo en auto y digo, es cierto, no todo, y María José decía algo al inicio, ritmos diferentes. Cuando entendemos que todos tenemos ritmos diferentes, cuando entendemos que existe la neurodiversidad, pues empezamos a ser más conscientes y a ser más empáticos. Empatía, una de las palabras que también está muy de moda, pero que suena muy bien en la boca, pero cuando, ¿cómo se hace realidad ser Así. empáticos? Es allí el reto que tenemos todos. Mari, llegamos al final y quisiera que tú nos pudieras hacer un resumen y también, aparte del resumen, darnos justamente esas recomendaciones y esas aportes y, bueno, tus reflexiones finales para despedirnos de en este espacio. Bueno, fíjense que como especialista en la materia del autismo, lo que les puedo decir que el autismo como tal es un trastorno increíblemente maravilloso. ¿Por qué? Porque es un trastorno que nos enseña tanto, nos enseña a ver el mundo interior de una persona para poderlo exteriorizar. Tener una persona con autismo en mi vida se considera un reto para yo amar más, un reto para caminar más juntos, un reto para conseguirme y encontrarme con el balance personal de integrarlo. El es importante, es amar e integrar. Esa es la esencia o la semilla que tenemos que dejar a esta población. Es importante también la conciencia de los padres y la aceptación de que no hay una situación adversa en tu vida, hay una condición importante que te pide más tiempo, que te pide más caricias, que te pide más encuentros, algo necesario. No todos nacimos para integrarnos fácilmente. Comprende que el proceso es diferente y que hay momentos que cuando yo digo basta porque tengo autismo, debo respetar. El autismo se respeta, es algo muy importante. Y el autismo se empieza a valorar en el momento cuando tú te pones en los zapatos de tu hijo y te das cuenta si quisieras o no estar allí. Entre la parte de la conciencia de los padres es vive cada momento, porque no tienes una experiencia que no todo el mundo tiene, convivir con una persona que te va a llenar a nivel emocional. Toma conciencia que él requiere apoyo y niveles de apoyo y que yo no soy el que resuelve o que el quito o pongo a mi vida. Él necesita, igualmente como tú necesitas, algo necesario. Si hay una medicación de por medio, la medicación no se juega, la medicación se vigila y tengo que estar claro cada 6 meses hacer una reevaluación de esta. Cambios conductuales, llamado de atención de la medicación si existe, o llamado de que algo está pasando en su vida que no está siendo bueno. La maestra le grita, un niño lo pellizca, hay bullying, o yo simplemente estoy histérica y llego a mi casa y sin darme cuenta grito. Eso es importante. Y fíjense, lo importante es que no es una voz abierta, es una ventana abierta a decirte algo pasa. Y de repente un niño en el estándar de la regularidad no nos dice nada. Algo también necesario es buscar y siempre intentar que se respeten los derechos de los niños con autismo, en la condición que sea. ¿Qué ocurre? Yo puedo decir que él tiene una condición, más si yo siento que esto lo excluye de la sociedad, sale y sácalo de ese contexto. ¿Por qué? Porque no me permite. Y me ha pasado a decirle a madres, sácalo de la escuela, porque la escuela no lo incluye, lo excluye. ¿Qué ocurre? Hay una palabra muy importante, Aleismar, que no la mencionamos, que es la exclusión. Es muy difícil la inclusión que la exclusión. Más batallamos con esta parte. Y una de las cosas es, como reflexión final, es el autismo es personas muy especiales, personas muy diferentes, que tienen el alcance tal vez de no verte, pero de sentirte y sobre todo del balance de darte la caricia más importante, que soy una persona azul que tiene la inmensidad de un cielo que te dice, ayúdame, intégrame. Qué bello, qué bello. De verdad que después de estas palabras se me aguarapa el guarapo y lo que me hace es sentir que vamos en un buen camino, María, el poder trabajar en pro de hacer conscientes y sensibles, porque no basta solamente con decir, ay, sí, ahora es ponerlo en acción, es poder decir, oye, ya tengo un poco más de información sobre el autismo, ya tengo más claros ciertos elementos, voy a seguir investigando y si tengo dudas voy a ir con el profesional.
Si estás en Venezuela, Sovenia y todas las instituciones sin fines de lucro, gubernamentales y no gubernamentales, están allí con especialistas certificados para acompañarte, para que puedas ir y en tu tiempo y en el momento perfecto puedas asistir y tener todo lo que necesitas. Escuela para padres, acompañamiento para adultos, inserción laboral. Existen infinidad de estrategias que puedes emplear, pero desde la aceptación. Una de las cosas más que van a ayudarte a dar un paso gigantado es aceptar, no ir en contra de lo que ya es, no culparte, no hacerte responsable, sino hacerte responsable, pero para hacer cómo acompaño, cómo yo me educo, cómo yo sigo entendiendo y cómo lo hago entender. Entender no es la manera en que yo quiero que vea el mundo, sino cómo hacerle ver el mundo a su manera y decirle sí se puede, porque en vez de enfocarnos en lo que no tiene en teoría, es enfocarnos en lo que sí es capaz de hacer, en lo que sí tiene y te tiene a ti, que hoy estás aquí con nosotros, que está escuchando esta información y que tiene a María José y a un sinfín de profesionales que sabemos del tema y que estamos para ayudarte. Entonces no me queda sino, por supuesto, agradecer a todos los que se han conectado, a los que ahorita se están conectando, decirles, tienes el live para que te puedas conectar y verlo desde el principio, el bendecirlos grandemente, el agradecerte, María José, el haber estado aquí en este espacio. Nos veremos en una próxima psicotertulia, Mari, para hablar de otros temas que tú también abordas. Y dinos, Mari, ¿dónde te podemos conseguir? ¿Dónde podemos buscar una consulta contigo? ¿Y dónde podemos tener asesoría individual y personalizada? Bueno, fíjate, me pueden contactar por el Instagram. Mi Instagram es psicopedagoga, un trazo para abajo, María José Suárez. Y también me pueden contactar por el canal de YouTube, que es María José Suárez. Excelente. Ahí tienen material maravilloso para consultar. Así que te invito a que te suscribas, a que la sigas, a que le preguntes, que vas a tener la asesoría importante de su mano. Así que bueno, gracias por haber estado por acá, psicoamigos del mundo mundial. Gracias por sus preguntas, por sus comentarios. Oleida Pisoyek, bendiciones para ti también. Gracias, Tofran Torres, y a todos, Will, todos los que compartieron sus experiencias y sus inquietudes con nosotros. Yo soy Alaymar Canelón, @tu psicoasesor, un alma a tu servicio, y nos vemos en la próxima psicotertulia. Chau, chau, Mari. Chau, chau, psicoamigos del mundo mundial. Bye, bye. Feliz tarde y feliz noche para ti, mi Mari. Bendiciones. I love you so much.